Bueno, en primer lugar, un saludo hacia todo el público, comenzando con el tema. La insulina. Esta insulina va a ser una hormona polipeptídica. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, va a ser un péptido que va a ser secretado a la sangre y va a tener una función endocrina. Además, la insulina no va a poder entrar a las células sin un receptor, ya que su estructura química no se lo va a permitir. Ahora bien, sobre su secreción, ¿en qué órgano se secreta? Es en el páncreas. Concretamente, va a ser en los islotes de Langerhans, específicamente en lo que son las células beta de estos islotes. Ahora, en cuanto a su síntesis, como cualquier otro péptido, se va a sintetizar en lo que es el ribosoma. Una vez ya sintetizada, obviamente no funcional, se va a tener la nomenclatura de preproinsulina. Esta preproinsulina se va a ir al retículo endoplasmático rugoso y es ahí donde se va a convertir en una proinsulina. Esta proinsulina es ya la precursora de la insulina. ¿Y cómo está configurada, no? Su estructura química es la siguiente. Va a estar presentada por tres cadenas. La primera cadena, la cadena A, va a estar unida a la cadena B mediante dos puentes disulfuro, que son los de acá, ¿sí? Ahora bien, y la tercera cadena, la cadena C, va a unir la cadena A con la cadena B. Una vez ya obtenida esta proinsulina, esta se va a ir al aparato de Golgi y se van a encapsular en lo que son las vesículas. En estas vesículas, ¿por qué va a ese lugar? Y es que en estas vesículas van a estar formadas por clatrina y además en las vesículas va a haber un bombeo de los iones de hidrógeno, lo cual va a propiciar un ambiente o un pH ácido para que se activen estas enzimas, las que son la convertasa proproteína 1 y la carboxipeptidasa E. Estas enzimas tienen como función la de cortar los enlaces que mantenían unidas a la cadena C con la A y la B. Entonces, una vez cortados estos enlaces, es ahí donde recién se va a dar la secreción de estas. Pero, ¿qué es lo que tenemos al cortar estos enlaces? Vamos a tener un péptido C libre y esta estructura, la cadena A unida a la B con los enlaces disulfuro, es lo que se denomina insulina. Es esto que estoy señalando de acá. Ahora bien, la secreción de ambas, es decir, del péptido C y de la insulina, va a ser equimolar. Ello tiene una significancia clínica, ya que, por ejemplo, podemos hacer un conteo del péptido C y si vemos que este está disminuido, y la insulina está aumentada, pues podemos deducir que, por ejemplo, el paciente se podría estar inyectando insulina. Ello es una pequeña introducción y ahora les voy a explicar mediante un esquema lo que vendría a ser la secreción de la insulina. A continuación, aquí vamos a ver un esquema de lo que vendría a ser la célula beta. Para comenzar, por ejemplo, después de comer o ingerir nuestros alimentos, los niveles de glucosa van a aumentar en la sangre. Entonces, este receptor de glucosa, en sí hay 4 receptores, pero el que es propio de la célula beta es el GLUT2. Entonces, este GLUT2 va a actuar como un sensor de la glucosa, es decir, va a sentir que hay mucha glucosa y permite pues el ingreso de esta. Una vez que se permite el ingreso de la glucosa al medio intracelular, va a ser atacada por una enzima, que va a ser la glucoquinasa. Esta glucoquinasa lo que le va a hacer a esta glucosa es que lo va a convertir en una glucosa 6-fosfato. Ello con el fin de que esta glucosa 6-fosfato, una vez convertida esta glucosa 6-fosfato, no va a poder salir de la célula y va a ser inducida a que se produzca lo que es la glucólisis. Una vez en la glucólisis se va a dar la formación de 2 piruvatos. Estos piruvatos van a entrar a la mitocondria, donde va a dar lugar al ciclo de Krebs y a la respiración celular por medio de la fosforilación oxidativa, ello con el fin de obtener este ATP. Este ATP lo que va a hacer es, se va a unir a un canal de potasio dependiente de ATP, lo cual va a hacer que este canal se cierre y va a ocurrir que va a haber un aumento de potasio en el medio intracelular. Ello va a propiciar va a disminuir lo que es la electronegatividad de la célula beta. Esa baja electronegatividad lo que va a crear es una despolarización de la membrana plasmática, lo cual va a inducir lo que es la apertura de un canal de calcio dependiente de voltaje.
Entonces lo que va a hacer ello es que va a dar una acumulación de lo que es el calcio en el medio intracelular, y a continuación se va a formar una nube de calcio, y esa nube de calcio lo que va a dar es la activación de un sistema de microtúbulos, los cuales van a ayudar a las vesículas que fueron dadas por el aparato de Golgi, las cuales contienen proinsulina, y que van a ayudar a que éstas lleguen a la membrana plasmática. Es aquí donde ya estas vesículas que encapsulan a la proinsulina ya no va a estar así, sino que ya la proinsulina se va a convertir en lo que es la insulina, y por ende también va a tener un péptido C. Y es por ello que una vez en la membrana plasmática se va a dar la expulsión o la secreción de esta por medio de exocitosis. Y recordar que la, la secreción de la insulina, por así decirlo, esta es una molécula de insulina, va a ser equimolar a lo que es la secreción del péptido C, es decir, por cada molécula de insulina va a haber una molécula de péptido C. Eso sería todo por mi parte, gracias. A continuación mi compañero. Hola, mi nombre es Jesús y continuaré con la presentación y descripción del tema, pero nos centraremos esta vez en las bases moleculares y celulares de las acciones de la insulina. La insulina va a iniciar sus acciones biológicas por su unión a receptores específicos que van a estar localizados en la membrana celular. El receptor de la insulina es una glucoproteína que pertenece a la familia de receptores para factores de crecimiento con actividad intrínseca de sinasas de tirosina, los cuales, al ser estimulados por su ligando, se autofosforilan en residuos de tirosina. Entonces, conocer su estructura es importante. Este receptor es un heterotetrámero compuesto por 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta, unidos por puentes disulfuro. Las subunidades alfa se encuentran localizadas en el exterior de la membrana celular y van a contener sitios que van a permitir que la insulina se une, mientras que las subunidades beta tienen una porción extracelular, una transmembranal y una porción intracelular. En la región intracelular se van a identificar 3 regiones estructurales, desde las más próximas a la membrana celular son la región yuxtamembranal, la región reguladora y por último la región con sitio de fosforilación en el extremo carboxilo terminal. En condiciones de no estímulo, las subunidades alfa ejercen un papel regulador sobre las subunidades beta, inhibiendo la capacidad del receptor para poder autofosforilarse. Después de que la insulina se una a este receptor, las subunidades alfa van a sufrir cambios conformacionales que permiten que las subunidades beta se activen y sean capaces de autofosforilarse en residuos de tirosina. Las subunidades fosforiladas van a ser reconocidas por proteínas IRS, la cual una vez unida a ellas sufrirá una fosforilación en sus residuos tirosina. Y como consecuencia de ello se va a llevar a cabo vías de transducción. Existen 3 vías de transducción que son activadas por acción de la insulina. Primero encontramos a la vía fosfatidilinositol 3 sinasa o Pi3K, también a la vía sinasas activadas por mitógenos o MAP sinasas y las vías de fosforilación C-gamma. Las 2 vías iniciales son las más importantes, ya que ambas regulan la mayoría de las acciones de la insulina asociadas a la regulación del metabolismo energético, a la regulación de la expresión genética y de efectos mitogénicos. Por ejemplo, la vía de la Pi3K es el principal mecanismo por el que la insulina ejerce sus funciones en el metabolismo de la glucosa y de lípidos. Y como siguiente punto, veremos cómo es que se va a desarrollar la vía de señalización Pi3K. Pero primero retroalimentemos. Recordemos que el receptor de la insulina va a estar integrado por 2 subunidades alfa y también va a estar integrado por 2 subunidades beta. Estas van a estar unidas por puentes disulfuro. La insulina, al hacer contacto con la subunidad alfa, va a activarla y va a provocar su autofosforilación. Esta va a activar a la proteína IRS, la cual contiene varios sitios de fosforilación en residuos de tirosina, que al ser fosforilados por el receptor de la insulina se convierten en sitios de unión y activación de proteínas que van a contener dominios SH2 como la proteína Pi3K. La Pi3K consta de una subunidad reguladora P85 y una subunidad catalítica o P110.
La interacción entre P85 e IRS da por resultado la activación de P110 y a consecuencia de ello P110 va a tener acceso a su sustrato o pi 4,5 P2, el cual es fosforilado en la posición 3 del inositol, generando pi 3,4,5 P3, que sirve como sitio de unión para sinasas de serina como PDK1 y AKT. El complejo proteico PDK2 activa a AKT induciendo una primera fosforilación en serina 473, que es seguida por una fosforilación en la treonina 308. Esta última, inducida por PDK1, la proteína AKT va a regular varios de los efectos metabólicos de la insulina a través de la activación de diferentes sustratos que van a propagar la respuesta, como por ejemplo la caspasa 9, la GSK3, el mTOR y FOX. Por ejemplo, la proteína AKT activada fosforila a la caspasa 9 y sabemos que todas las caspasas van a estar asociadas a apoptosis. Esto quiere decir que a través del dominio de AKT, por medio de la señalización de la insulina, la apoptosis tiene que disminuir, porque se tiene inhibida a la caspasa, ya que esta, cuando no está fosforilada, está activa, y cuando se fosforila, se inhibe. Como siguiente ejemplo es la GSK3. Esta enzima es responsable de mantener la glucogenosintasa inhibida o activa, pues en este caso tenemos que AKT fosforila a la enzima GSK3 y esta queda inactiva, y al quedar inactiva la proteína glucogenosintasa puede comenzar a hacer síntesis de glucógeno, lo que significa que como respuesta a la insulina se inicia a sintetizar glucógeno dentro de la célula. Seguidamente, por medio del mTOR, cuando se fosforila, se activa y se fomentará la síntesis de proteínas. Y como último ejemplo, tendremos a FOXO. Este es un factor de transcripción importante para todos los procesos de diferenciación. Y cuando se inhibe el FOXO por medio de la fosforilación, la adipogénesis aumentará. En resumen, cuando hay una señalización efectiva de la insulina, aumentará la síntesis proteica, aumentará también la síntesis de lípidos, aumentará también la síntesis de glucagón, pero disminuirá la apoptosis. Son importantes estas señales de AKT, ya que por medio de estas y a través de la insulina puede regular grandes bloques de procesos metabólicos. Podemos observar también cómo a partir de la insulina se deslindan diferentes procesos metabólicos, pero la insulina y el receptor de la insulina son reconocidos también porque en el adipocito y en el miocito la glucosa va a ingresar, y es precisamente a que en ese nivel de estas células se tiene el problema de diabetes tipo 2, ya que el receptor se vuelve resistente. Entonces, ¿cómo es que se trasloca el transportador de glucosa a la membrana celular? Como siguiente y último punto a explicar, veremos la regulación del transporte de la glucosa. Quizá uno de los mecanismos de acción de la insulina más estudiados y aún poco comprendidos es el relacionado a la regulación del transporte de glucosa en células adiposas y musculares. La insulina promueve la traslocación del transportador de glucosa o GLUT4 de compartimentos intracelulares hacia la membrana plasmática por una vía que depende de la activación de PI3K y de las sinasas AKT. Cuando la insulina llega ya sea al adipocito o al miocito, vamos a tener diferentes rutas o vías de señalización que se van a activar. La primera, el receptor soluble es fosforilado, se activará la PI3K, el dominio catalítico se activa, lo que va a permitir la fosforilación del inositol en la membrana del 2-fosfato a 3-fosfato,
que va a permitir la llegada de AKT y la llegada de PDK1 y PDK2 y la fosforilación de la treonina y serina. Ahora finalmente AKT activa a la proteína AS160 y una vez activada, lo que normalmente va a ocurrir es que esta proteína es regulador de la proteína G pequeña RAP. Esta es la encargada de traslocar los transportadores GLUT4 de las vesículas hacia las membranas celulares y como consecuencia de ello el ingreso de moléculas de glucosa hacia el interior de la célula. Como se puede ver, la proteína S160 es una proteína responsable de la translocación directa. Por otro lado, recién se han identificado un tipo de complejo, como por ejemplo el complejo APS-CAP-CBL, que reconocerá directamente la porción citoplasmática del receptor de insulina, que se va a fosforilar y se activará e iniciará a reclutar un conjunto de proteínas, como por ejemplo la CBL, también a la CRK, la C3G, la TS10, y esta última reclutará a la proteína quinasa C, que dentro de las células tiene múltiples funciones y junto a su complejo participará en que la vesícula se trasloque para permitir la entrada de la glucosa a la célula. Y finalmente tenemos una ruta combinada en la que se conjugan ambos mecanismos por medio de la PKC y el mecanismo metabólico de la Pi3K. Sucede inicialmente lo mismo, se fosforila la Pi3K y el dominio catalítico se activa, lo que va a permitir la fosforilación del inositol en la membrana de 2-fosfato a 3-fosfato, que va a permitir la llegada de PDK1 y a su vez esta permitirá que se una la proteína quinasa C, que a su vez fosforilada participará en las vías de translocación de la vesícula de GLUT4. Como hemos podido observar en los sistemas, de la insulina va a depender amplios y complejos procesos desencadenados tras el reconocimiento de esta hormona. La duración y extensión de las señales inducidas por acción de la insulina son altamente regulados para promover el adecuado funcionamiento metabólico, un adecuado balance energético y el mantenimiento del peso corporal. El control de las acciones de la insulina se lleva a cabo gracias a mecanismos muy finos de autorregulación, pero bueno, es un tema que a detalle amerita otro video. Esto fue la insulina, secreción y sus mecanismos de acción. Gracias.